Vamos aquí. Bien, diseño gráfico. Clase número 9. Ahora sí, este me gusta más, muy bien. Entonces, acá, este es el ejercicio que vamos a estar realizando el día de hoy. Algo en particular es lo siguiente, si se fijan bien, simplemente hay un PDF, nada más. No tenemos imágenes, como estamos acostumbrados a trabajar para poder usar las herramientas de selección. Lo que vamos a hacer es crear un documento totalmente desde cero. Vamos a ver también cómo trabajar con los rellenos degradados. Así que mientras vamos viendo la versión de Photoshop 2021, voy a iniciar de fondo el Windows 7. Espero que se inicie porque actualicé el VirtualBox. Ahí parece que está arrancando. A ver, Tuki. Chuchis. Listo. Bueno. Vamos aquí. Archivo nuevo. Y acá tenemos algunas... Bueno, estas medidas que se encuentran acá son elementos recientes, que estos yo los tengo, seguramente en algún momento los habré utilizado. Fíjense que estas medidas se repiten. A ver, este tamaño... sí, este tamaño me gusta. Bueno, entonces acá, cuando voy al menú archivo nuevo, va a aparecer un panel donde nosotros podemos definir algunas características iniciales del documento, como son las medidas. Hasta ahora estábamos acostumbrados a abrir una imagen, pues siempre íbamos a tener una imagen de fondo donde íbamos a traer el resto de los elementos. Entonces quizás mucho no nos preocupaban las dimensiones o el tamaño que iba a tener nuestro archivo, o sea, el ancho y el alto que iba a tener. Entonces acá lo que debemos tener presente es lo siguiente. Antes de colocar cualquier valor en anchura y en altura, lo primero que definimos es las unidades que vamos a estar utilizando. De la lista desplegable tenemos distintas unidades. Si yo, por ejemplo, elijo centímetros, milímetros, acá estos valores se van actualizando. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía 1920 por 1270 en píxeles, cuando yo lo cambie a centímetros, esas unidades se convierten de manera automática y me muestra su equivalencia en la unidad seleccionada. Si yo lo dejo así y me voy a milímetros, ahí me muestra los valores pero convertidos a milímetros. Entonces, lo primero que hacemos es definir primero las unidades con las que estamos trabajando. Después, una vez que lo tenemos, algo que quizás no se entiende muy presente cuando se trabaja en Photoshop, pero es la salida, o sea, el modo de color. Si vamos a estar trabajando con el modelo de color RGB o con el modelo de color CMYK. La diferencia entre estos modelos de color es la finalidad que va a tener después este documento. Nosotros tenemos el modelo RGB y el modelo CMYK. El caso de los colores que están en el modelo RGB son unos tonos de colores mucho más brillantes. Es más, en la paleta de colores lo podemos identificar. Entonces, este tipo de modelo de color lo seleccionamos cuando sabemos que nuestro trabajo, o sea, el proyecto que estamos creando, lo vamos a estar visualizando a través de una pantalla.
ya sea la pantalla de un celular, de una tablet o el monitor de la computadora. Como tiene colores más brillantes, entonces se pueden apreciar mejor a través de las pantallas. Ahora bien, si el diseño que estamos armando lo vamos a estar imprimiendo, los colores que se visualizan en RGB no los vamos a tener como resultado en la impresión. Entonces ahí es donde cambiamos el modelo de color y decimos, bueno, voy a armar un volante publicitario que después lo van a estar imprimiendo. O de repente se arma una imagen que también se va a estar imprimiendo, ¿sí? Entonces, todo lo que sea para impresión, utilizamos el formato CMYK. En la mayoría, porque lo que es la parte del modelo de color quizás mucho no, en la parte de Photoshop, yo no hago mucho hincapié en esta sección, porque la mayoría de los trabajos con los que estamos utilizando son imágenes, les ponemos texto, armamos collage. Rara vez uno los imprime, a no ser que de repente diga, bueno, pero yo quiero hacer un collage y después lo voy a imprimir. Supongamos que estamos haciendo una celebración, ya sea va a haber una fiesta de 15, un casamiento, un compromiso, y queremos armar un collage con distintas imágenes. Entonces sabemos que ese collage lo más probable es que esté impreso. Entonces lo convertimos y decimos, no, en ese caso voy a trabajar con el modelo CMYK para poder tener una correcta visualización de los colores. Pero siempre tengan presente ese detalle. Si se va a imprimir, CMYK. Si es para verlo desde, supongamos que se va a publicar en una red social, entonces trabajamos con el formato RGB. Ahí tenemos CMYK o tenemos RGB, que son los dos modelos de color principales. Entonces acá tengo lo siguiente: como ancho 1920 y como alto 1270. Presiono acá en el botón crear y ahí ya tengo mi documento creado. Desde el menú imagen, desde tamaño de imagen, podemos visualizar las unidades, ¿sí? Supongamos que nos olvidamos y decimos, ¿de qué tamaño era? Desde acá podemos ver el tamaño de nuestro archivo en dimensiones. Vamos a abrir la versión CS6. Vamos a ver que el panel es ligeramente diferente, pero cumple exactamente el mismo propósito. Bueno, vamos aquí. Si yo veo el menú archivo nuevo, se abre un panel un poco más pequeño, pero igualmente acá tenemos las unidades de medida. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo las medidas acá directamente? Pongo, bueno, en anchura era 1920 y en altura 1270. Bien. Si yo después de colocar las medidas, ahora digo, bueno, lo voy a pasar a píxeles. Recuerden que hace una conversión. Entonces acá tenemos los píxeles. El valor de arriba, de ser 1920, pasó a 54.421. Y fíjense el tamaño de mi archivo. Pesa casi 200 megas. Por eso siempre es importante especificar y decir, no, primero cambiamos las unidades y luego le damos el valor. Fíjense cómo se redujo el tamaño del documento. De pesar 200 megas, ahora son simplemente 7 megas. Acá también tenemos el modelo de color. Ahí podemos definir si va a ser CMYK o si va a ser RGB.
Igualmente, donde dice predefinir, que dice a medida, eso porque nosotros le indicamos manualmente cuál va a ser el ancho y el alto. Pero desde esta lista desplegable tenemos distintos presets, que son distintas configuraciones. Si yo pongo web, significa que el diseño que voy a armar es para internet. Y automáticamente se configura color RGB y un valor de resolución estándar que es de 72. Y si yo digo no, voy a imprimirlo, vamos a poner fotografía, por ejemplo. Entonces cambia todos los valores. El modelo de color igualmente continúa siendo RGB, pero yo tranquilamente lo podría cambiar. Y si no lo voy a imprimir va a ser CMYK. Y el valor de resolución para aquellos documentos que va a ser impresos, la resolución es de 300, ¿sí? También es un valor estándar. Todo lo que sea impresión, CMYK, y la resolución en 300. Y después lo que es RGB, vamos a ponerle 1920 y 1270. Y ok. En las versiones nuevas también tenemos, si yo voy al menú nuevo, en la parte superior tenemos también los presets. Si yo voy a foto, me aparecen acá distintas unidades, o sea, distintas medidas. Acá, por ejemplo, me la muestran pulgadas. Y acá me dice, bueno, la resolución va a ser de 300 y me da las medidas en pulgadas. Si yo esto lo cambio a centímetros, es el tamaño tradicional de la mayoría de las fotografías, que es de 10 por 15, de las que se colocan en el portarretratos. Y también se puede cambiar el modelo de color. Para imprimir, hoja oficio, carta, tamaño A4, obras de arte e ilustración, pósters, y después tenemos la otra categoría que es la de web. Y fíjense cómo acá cambia el valor de la resolución de manera automática. Aquellos que son para imprimir, la resolución es de 300, y aquellos que es para página web, la resolución es de 72. Acá también, si tengo que armar una publicidad que se va a estar visualizando en los celulares, tenemos distintas medidas. Ya después lo que es la parte de película y video, porque hay un apartado donde también se pueden editar videos, el cual no vamos a estar viendo nosotros, pero también tenemos las distintas dimensiones en píxeles por lo general. Vamos a ponerle cerrar. Y ahí ya tenemos nuestro documento creado. Entonces, lo primero que establecemos siempre son las unidades y luego el valor que va a tener de ancho y de alto. Y tener en cuenta el modelo de color. Entonces acá ya tendríamos la medida que usé, 1920 por 1270 en píxeles. En el caso de perfil de Instagram hay unidades de medida que ya vienen predefinidas, hay plantillas, perfiles, redes sociales, donde ya vienen las medidas estandarizadas. A ver si había una página que las tenía, todas las plantillas, todas las medidas. Pero bueno, de última se pone medida, no, perfil, sí, tamaño, perfil, Instagram, o tamaño, perfil. Entonces automáticamente ya les va a dar el tamaño. Pero fíjense que es cuadradita. La foto de perfil se muestran 110 por 100 píxeles, pero se almacenan en este tamaño.
Acá en esta página están todas. Otra página estaba buscando. Chichis. Y acá están todas las unidades. Si yo tengo que armar una publicidad, y depende dónde se va a estar ubicando, o sea, si va a estar en la historia, si va a estar lo que sería en el cover, en la portada, si va a estar publicado en el muro. Es blog Hootsuite. Más fácil, copiamos y lo guardamos en un blog de notas y lo subo. Así lo tienen ustedes también. Medidas para redes sociales. Y acá lo voy a colocar en... Vamos a ponerlo acá en información importante. Vamos a subir el documento. Medidas de redes sociales. Página con distintas medidas para redes sociales. 50 otras, después la voy pasando. Distintas. Listo, les va a aparecer en información importante en el Classroom, acá arriba de todo. No, de nada, de nada. Bien, entonces ya tenemos preparado lo que sería el área de trabajo. Vamos a ver que en nuestro diseño tenemos un degradado en el fondo. Nosotros tenemos la herramienta de degradado. En el panel de las herramientas tenemos acá el degradado. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la versión CS6. En el momento que yo hago un clic en el degradado, selecciono la primera opción, que era el degradado lineal, y tengo una lista desplegable con distintos degradados. Y acá podemos ver que se encuentra este degradado. Hacemos un clic, mantengo presionado en la parte superior y sin soltar arrastro hacia abajo. Tengan presente que si yo lo hago un poquito inclinado, fíjense cómo se ve esta ligera inclinación. Otra opción sería ir al menú capa y hacer una nueva capa de relleno. Y desde acá elegir la opción degradado. Vamos a poner OK. Selecciono la lista y acá aparece este degradado. La ventaja es que acá nosotros podemos controlar el ángulo. Vamos a ponerle acá menos 90. Y sabemos que de esa manera nos va a quedar recto. En cambio, si usamos la herramienta del degradado, ahí tenemos que tener la precaución de que al momento de construirlo, esta línea, por ejemplo, no quede torcida, ya que crearía una ligera inclinación. Entonces, una de las formas más fáciles es crear directamente una capa de relleno. Voy a volver a repetirlo. Capa, nueva capa de relleno, degradado, ponemos OK. Y en la lista de degradados seleccionamos el correspondiente. Acá yo puedo girar, puedo colocar el ángulo sin ningún problema. Y también tenemos, por ejemplo, acá un botoncito que dice invertir. Y ahí invertimos los colores. Fíjense que ni toqué el ángulo, simplemente presioné en invertir. Y OK. Este sería el método más sencillo para poder crear este fondo que se encuentra acá. Ahora bien,
Puede ser que de repente al verlo decimos, bueno, pero acá hay más azul que acá. Entonces ahí sí necesitamos manipular un poquito más lo que es el degradado. Entonces voy a necesitar, yo desde acá, vamos a hacer un doble clic en la miniatura del degradado y un clic acá en el degradado. Cuando nosotros ingresamos, podemos manipular y controlar cómo se va a comportar este relleno. Y fíjense acá cómo afecta automáticamente el cambio. Entonces, si de repente digo, no, yo necesito desplazarlos, yo podría agarrar estos pequeños cuadritos e ir desplazándolos. ¿Qué pasa? Los tengo que desplazar de a uno. Para poder conseguirlo. Esa es una opción. Entonces, si de repente digo no, pero en vez de estar moviéndolo, digo, ya está. Voy con la herramienta de degradado y en vez de empezar desde acá arriba hasta abajo, empiezo desde acá, más o menos casi desde el medio hasta abajo, para asegurarme que quede más azul. Ahora, ¿cómo controlamos esto de que queda un poquito en diagonal, ya que no siempre tenemos buen pulso para que quede recto? Lo que hacemos es lo siguiente. Mantenemos acá presionado en la pantalla para crear el degradado y con la tecla Shift o la tecla Mayús la mantenemos presionada. Entonces de esa manera vamos a hacer un degradado recto. Ahí estaría. Mantengo presionado y arrastro. Entonces ahí tengo un mayor control de cuánto va a haber de azul y cuánto va a haber de dorado. Esto mismo se puede hacer en las versiones más nuevas de Photoshop, pero hay un problema con los degradados. Vamos acá en la herramienta degradado. Acá nosotros vimos que en el CS6 hicimos un clic en la flechita y ya teníamos los degradados. Pero en las versiones más nuevas se agregaron carpetas de degradados. Esta que está acá la voy a eliminar. Si nosotros buscamos y abrimos una por una, nos vamos a dar cuenta que son distintos grupos. Si, por ejemplo, yo quiero abrir todas al mismo tiempo, pues, por ejemplo, acá se abre una. Puedo abrirla, puedo dejarlas todas abiertas, de esta forma para visualizarlo. O, si quiero abrir todas al mismo tiempo, hago un clic en la primera, mantengo presionado Shift y hago un clic en la última. Bien, si yo hago un clic acá, simplemente estoy abriendo una sola. Pero si mantengo presionada la tecla Control y ahora hago un clic en esta flechita, se despliegan todas al mismo tiempo. Entonces lo puedo visualizar más rápido. Vemos que tenemos un montón de tipos de degradados muy bonitos, pero no está el que me pide el ejercicio. Para volver a expandir, acá están expandidos, vamos a contraerlos. Control y un clic en la flechita. El tema es que nosotros necesitamos un degradado que estaba creado en una versión anterior de Photoshop. Si bien podríamos capturar con el cuentagotas el valor de los colores para recrear un relleno, en caso que yo tenga que hacer un degradado nuevo, tanto en la versión CS6 como en las versiones nuevas, sería de esta forma. Haría un clic acá en la pequeña muestra, o sea, acá arriba, hacemos un clic, se abre el editor de degradados y acá simplemente modificamos el tono de color. Entonces, acá hacemos un clic, se activa la opción de color y seleccionamos el color. Hago un clic en el último y selecciono el color. Y ahí estoy creando el degradado. Si necesito hacer más colores en el medio, simplemente hago un clic en la parte inferior y ahí se va agregando un pequeño cuadrito para agregar otro color.
Yo puedo hacer clic y seguir agregando todos los que necesite. Si en algún momento digo, bueno, se me fue la mano agregando, necesito eliminar alguno, entonces tengo dos opciones. O bien hacer un clic y presionar en el botón eliminar, o mantener presionado y arrastrar este pequeño cuadrito hacia abajo. Y ahí se elimina. Si yo quiero usar el degradado que armé, pongo OK. Y acá ya puedo utilizar este degradado. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo quiero el que estaba acá en la versión CS6. Desde el menú Ventana tenemos acá el panel de degradados y acá tenemos este botoncito que son como unas pequeñas linitas, unas rayitas, que es el cuadro de menú. En el momento que hacemos un clic, más abajo tenemos una opción que se llama degradados heredados. Hacemos un clic y se crea, o sea, se cargaría una carpeta nueva. Si yo voy acá a la lista desplegable de mis degradados, ahí aparece esta carpetita nueva. Cuando lo abrimos, vamos a expandirlo, tenemos distintas opciones de degradados y entre ellas hay una que se llama degradados predeterminados heredados. Y acá están los degradados de la versión CS6, o versiones anteriores, mejor dicho, de Photoshop. Y lo mismo, si mantengo presionada la tecla Shift, podemos hacer que el degradado sea recto. Y una vez que cargamos el degradado, también puedo ir al menú capa, nueva capa de relleno, degradado, ok, y elegir ahora desde los degradados. Pic, invertir. ¿Alguna duda con el degradado? ¿Cómo vamos? Bien. Aquí. Bien, bueno, ya tenemos el fondo listo, perfecto. Paso siguiente, vamos a hacer nuestra pequeña esferita. Y acá hay dos formas de hacerlo. Obviamente siempre va a haber una opción más fácil. Vamos a empezar con la más difícil. Lo primero que tengo que hacer acá, sí o sí, es una capa nueva. Así que puedo ir al menú capa, nueva, capa, el atajo de teclado, Mayús, Control N o Shift Control N, o si no, la más sencillita, desde el panel capas, hacer un clic en el botoncito de nueva capa, que es la que voy a hacer yo. Una vez que tenemos nuestra capita totalmente en blanco, lo que voy a hacer es, voy a las herramientas de selección y de ahí voy a elegir la herramienta de marco elíptico. Clic derecho, marco elíptico.
para poder hacer un círculo y no una elipse, mientras mantengo presionado para dibujar, mantengo la tecla Shift o Mayús presionada y de esa forma estoy creando un círculo. Este círculo será mi esfera. Si considero que es demasiado grande, demasiado pequeña la selección, ahí voy al menú selección, transformar selección y me aseguro que ancho y alto esté activado, lo que es el vínculo, y ahí lo expando. Entonces, para hacerlo más grande o más pequeña, la selección, nada más. Una vez que ya tengo mi selección hecha, tengo que rellenarla. Menú edición, rellenar. En la lista desplegable elijo la opción directamente negro, pues lo quiero rellenar con color negro. Y OK. Menú selección, deseleccionar. Y ahí ya tengo, como está en una capa totalmente nueva, puedo desplazarla. Y si quiero cambiarla de tamaño, más grande o más pequeña, transformación libre. Este es el método más extenso para poder hacerlo. Obviamente hay un método muchísimo más corto y más rápido. Desde las herramientas de dibujo que se encuentran en este apartado, acá a ustedes les va a aparecer la herramienta rectángulo por defecto. Voy a hacer clic derecho y acá tengo la herramienta elipse. Así como está en la parte superior, acá por ejemplo dice trazado, pero yo acá le voy a activar la opción forma. ¿Por qué? Porque la opción forma me va a permitir ya desde un inicio definir el color de relleno y si va a tener borde o no mi figura. Entonces, seleccioné elipse, me aseguré de que esté activada la opción forma y acá, donde dice relleno, hacemos un clic y tenemos, desde acá podemos definir el tipo de relleno que se va a estar utilizando. Si no va a tener relleno, si voy a extraer el relleno de las muestras, si va a ser un relleno uniforme, si va a ser un relleno degradado o si va a ser un relleno de motivo, que es como una textura. Y después acá tenemos el selector de colores. Si hago un clic acá, se abre acá el selector de colores. En este caso, el tipo de relleno es sólido, que ya viene por defecto. Acá tenemos distintas carpetitas con los modelos de color y me da algunos modelos de color básicos. Pero en este caso, la mayoría de las veces voy a usar el selector de colores. Mantengo presionado y sin soltar, arrastro para indicar qué color voy a capturar. Esto es por si no les aparece negro y sale cualquier otro color, pero por lo general les va a salir negro la primera vez. Entonces, el trazo está en ninguno. En caso que les aparezca un color acá, hacen un clic y eligen la primera opción para decir no quiero ningún tipo de trazo. Shift presionado y dibujamos nuestra esfera. Y listo. Fíjense qué sencillo. Y no solamente eso, fíjense en este detalle. Se creó automáticamente una capa nueva que tiene este icono indicándome que este tipo de capa es una capa de forma. ¿Cómo hago para cambiarle el color de relleno a mi pequeño círculo? Si yo voy con la herramienta elipse nuevamente, acá por ejemplo está activada la capa esta de forma. Si yo le cambio el color de relleno por otro distinto, ponemos OK, fíjense cómo automáticamente ya se cambia. Simplemente tengo la herramienta activada, la capa correspondiente y acá puedo hacer todas las modificaciones. En las versiones anteriores, si yo por ejemplo, acá tengo el rectángulo, elijo la elipse, lo mismo,
también me aparecen las distintas opciones. Acá por defecto ya me aparecía la opción forma. Relleno negro, trazado ninguno. Shift presionado y ahí lo tengo. Puedo moverlo y si quiero cambiarle el color, activo una herramienta de dibujo, voy al relleno y le puedo dar otro relleno distinto. ¿Alguna duda hasta este punto con la elipse? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Very good. Bueno, antes de continuar vamos a guardar por las dudas. Vamos a ponerle bola 8. Uy. No. Listo. Ya tenemos lo que es la esfera. Ahora vemos que se proyecta como una sombra en la parte inferior. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Ya que sabemos cómo hacer los círculos, vamos a usar la herramienta forma. Vamos a hacerlo acá primero. Vamos con forma y hacemos una elipse. Fíjense que cuando ustedes tienen activada la herramienta elipse, se hace como un pequeño reborde alrededor, un pequeño reborde gris. Esto es solamente porque yo puedo tener distintas formas dentro de una misma capa, que después lo vamos a estar viendo en otro capítulo. Entonces, para poder seleccionar distintas formas que están en un mismo grupo de capas, por ese motivo está este pequeño reborde, pero no es que tenga un trazo de color, simplemente me está indicando dónde se encuentra la figura. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Una vez que tengo la elipse, voy a bajarle la opacidad, porque necesito que quede semi-transparente. Puedo moverla con las flechitas del teclado, siempre y cuando tenga activada la herramienta mover, ya que si yo tengo activada otra herramienta que no sea mover, por más que presione las flechas del teclado no ocurre nada. Así que con la herramienta mover, yo puedo desplazar la forma con las flechitas. Ahí la transparencia podría quedar un poquito más oscuro quizás. Ahí estaría. Pero me encuentro con un problema. Si yo me acerco, bueno, en realidad no hace falta acercarme, vemos que los bordes de la sombra están muy marcados, o sea, muy definidos. La realidad es que las sombras, si nosotros nos fijamos bien en la vida real, tiene como un pequeño desenfoque, o sea, se ven un poco borrosos en los bordes. Entonces, para poder hacerlo más borroso, voy a hacer un clic en la capita correspondiente, me voy al menú Filtro y desde acá hay una opción que se llama Desenfocar y de la lista tenemos el desenfoque gaussiano. En el momento que selecciono este tipo de filtro, Photoshop CS6, por eso quería hacerlo primero acá, Photoshop CS6 me da una advertencia y me dice: esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar. Y ahora vamos a ver qué es esto de rasterizar una capa. Si yo le pongo OK,
vemos que aparece el panel del desenfoque gaussiano. Y acá donde tenemos el radio, tenemos este deslizador. Y si yo tengo activada esta opción de previsualizar, podemos ver cómo queda a medida que vamos aumentando el valor del radio. Fíjense, mantengo presionado y hasta que no lo dejo un segundito, ahí veo el cambio. Entonces mantengo presionado, puedo ir soltando de a poquito, o puedo posicionarme acá adentro y moverme con la ruedita del mouse. Y ahí le voy dando cada vez más desenfoque. No hay que darle un nivel muy grande de desenfoque, porque si no desaparece, generando como una mancha también. Fíjense que el desenfoque ahí, no queda muy natural. Parece una cosa ahí borrosa. Ahí lo tenemos, por ejemplo, con 6.8. Y ok. Ahora bien, al haber rasterizado la capa, voy a agrandar un poquito las miniaturas, fíjense una diferencia en la capa. Esta capa, que era de forma, tenía un pequeño icono en la parte inferior derecha. Y ahora esta capa que está acá ya no tiene más ese icono que me indica que era una capa de forma. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que perdí más allá del icono? Si yo le quiero cambiar el color a esta esfera, activo, por ejemplo, la misma herramienta elipse y le puedo cambiar el color por otro distinto. Si voy a esta capa, fíjense que acá, como tengo activada la herramienta de la elipse, le cambio el color, fíjense que no cambia. ¿Por qué? Porque esta capa ya no es más una capa de forma. Entonces estas opciones de forma no van a hacer ningún cambio. Si yo necesito modificar el color de mi sombra, ahí ya tendría que hacer doble clic en la miniatura de la capa, pensar en utilizar la opción superposición de colores y ahí recién podría cambiar el tono de color. De esta manera. Pero sí o sí tuve que hacer doble clic, estilo de capa, activar superposición de colores haciendo un clic en el nombre y después cambiarle por el color que quiera. Entonces, este es un pequeño detalle que tiene la versión CS6. Para poder aplicar el filtro del desenfoque gaussiano, tuvo que rasterizar la capa. Vamos a ver para atrás. ¿Qué pasa en las versiones más nuevas? Vamos a hacer lo mismo. Voy acá, voy a dibujar una elipse. Pic. Vamos a bajarle la opacidad. Ahí estaría. Paso. Ahí estaría. Tuc, tuc, tuc. Y acá me voy a, con la capa activada, me voy a filtro, desenfoque gaussiano. Y acá me da otras opciones. Me dice, antes de continuar debe rasterizar esta capa de forma, o una alternativa, convertirla en un objeto inteligente. Y me hace una aclaración, si la rasteriza no podrá seguir editándola como si fuera una forma. Entonces tengo otra opción de decir, bueno, la puedo rasterizar y perder la posibilidad de trabajar con las herramientas de forma, o convertirla en un objeto inteligente. Lo convertí en un objeto inteligente y fíjense que se activó igualmente el desenfoque gaussiano. Entonces puedo cambiarle ahí el nivel de desenfoque y le pongo OK. ¿Qué fue lo que cambió? Al ser un objeto inteligente, que después, creo que en la siguiente clase, vamos a estar hablando sobre los objetos inteligentes. Si no es la siguiente, es la otra. Acá me aparece un icono distinto. Este era el icono de forma. Y ahora tengo este otro icono en mi capa. Al ser un objeto inteligente, significa que yo, por ejemplo, el desenfoque lo puedo modificar
o lo puedo eliminar, cosa que no me permite hacer acá. Una vez que yo le apliqué el desenfoque, ¿qué pasa si no quiero más este desenfoque? O de repente le puse mucho desenfoque y quiero modificarlo. Si yo voy a filtro, desenfoque gaussiano, puedo seguir aumentando, pero no puedo llevar a 0 el desenfoque, pues ya está aplicado, listo. En cambio, al ser un objeto inteligente en las versiones más nuevas, yo puedo venir acá, donde tengo el desenfoque gaussiano, le hice doble clic acá en desenfoque gaussiano y puedo continuar editándolo, ya sea ponerle menos o aumentarle más el nivel de desenfoque. Y si directamente digo, no, la verdad que no me gustó al final cómo quedó con el desenfoque, lo puedo eliminar sin ningún problema. Voy acá al desenfoque y se elimina. En cambio acá no puedo eliminar el desenfoque, tengo que eliminar toda la figura y hacer el trabajo nuevamente. Entonces vamos a volver a unos pasitos atrás. Entonces tenemos nuestra figura, filtro, desenfoque gaussiano, lo convierto en objeto inteligente y le pongo OK. Al ser un objeto inteligente, no solamente tengo esta ventaja con respecto al desenfoque, sino que si yo hago doble clic sobre la capa, se abre un documento aparte, una pestañita aparte, y acá me muestra la capa de forma. Y si yo le quiero cambiar el color, le puedo cambiar el color tranquilamente. Cierro esta pestaña, me pide guardar los cambios, le digo que sí, y podemos ver cómo me actualizó el color. Si hago doble clic acá, se abre otra vez la misma pestaña, cierro, guardo los cambios y ahí lo tenemos. Cualquier cambio que haga dentro de mi objeto inteligente, al momento de guardarlo se va a estar actualizando en el documento donde se encuentra mi objeto inteligente. Estos los objetos inteligentes también aparecen en la versión CS6. Si yo regreso acá, voy a volver para atrás hasta recuperar mi forma. Ahí está. Si yo me voy acá en la figura, hago clic derecho en el área donde se encuentra el nombre, tengo una opción llamada convertir en objeto inteligente. Cambia el icono. Filtro, desenfoque gaussiano, aplico el desenfoque y fíjense que me permite, ahora sí, si hago doble clic en el desenfoque, puedo cambiar el nivel del desenfoque. Y si hago doble clic sobre la capa, me avisa. Después de editar el contenido, selecciona archivo, guardar para aprobar la elección. Los cambios se reflejarán al volver a este archivo. Ahí lo tenemos. Lo cierro, guardo los cambios y al regresar lo tengo de este color. Entonces, en versiones anteriores, nosotros tenemos que manualmente convertirlo en objeto inteligente para que yo pueda continuar trabajando con el desenfoque, modificándolo las veces que quiera o eliminándolo. Y si quiero cambiarle después el día de mañana por otro color distinto, que igualmente me permita hacer ese cambio. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Me van siguiendo?
Oki. Ya tenemos círculo, ya tenemos nuestra pequeña sombra. Recuerden cambiar el orden de la sombra para que quede debajo de la esfera. Pueden cambiar el tamaño. Total, son capas independientes. Si quiero cambiar la transparencia, fíjense, doble clic y acá acceden no solamente para cambiar el color relleno, sino el nivel de transparencia. Si digo no, quedó demasiado transparente, quiero aumentarlo. Y ahí vamos controlando todo. Se me fue la mano. Este sería un pequeño detallito. Vamos a estirarlo. Acá. Transformación libre. Desactivo el ancho y el alto porque quiero que quede deformado. Ahí presiono Enter y ahí vemos los cambios. Listo. Ahora, a continuación, tenemos acá el círculo con el 8 adentro. Nuevamente, seleccionamos la herramienta de la elipse. Mantengo el presionado acá adentro o puedo hacerlo afuera. Acá voy a hacerlo acá afuera. Mantengo presionado el botón principal y con la tecla Shift, no me puse en buena posición, ahora sí, ahí está. Fíjense que por defecto les va a aparecer el mismo color, por eso preferí hacerlo fuera. Recuerden que primero mantienen presionado en la pantalla con el botón principal y mientras se está dibujando mantienen la tecla Shift o la tecla mayús. Listo. Voy a cambiar el color de relleno, voy a ponerle blanco en un principio para poder verlo. Vamos a ver las dimensiones, un chiquitín más grande. Acá por ejemplo yo desactivé lo que es el vínculo, entonces por ese motivo se está deformando. Así que ahora voy a volver a activarlo. Bien. Algo que no habíamos visto todavía en Photoshop es el tema de las alineaciones, ya que nosotros también podemos alinear los elementos que se encuentran dentro de nuestro documento. Yo, por ejemplo, necesito que el círculo quede en el medio. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente primero. Tanto el círculo como las sombras quiero que se muevan al mismo tiempo. Si yo muevo el círculo negro, quiero que la sombra también se desplace en conjunto. Para poder agrupar elementos, en Photoshop hacemos lo siguiente. Con la tecla Control, hago un clic en el elemento, Control y un clic donde está el nombre, o sea, no sobre la miniatura porque activo una selección, sino donde está el nombre, hago el clic. Así como está, en la parte inferior donde están los iconos de capa, presiono en el icono de vincular. Entonces ahora, si yo selecciono el círculo, lo desplazo y es como si estuviera agrupado. Ambas figuras se van a desplazar. Si uso transformación libre, lo mismo. Si es más grande o más pequeño, ambas cambian de tamaño al unísono. De esa forma no se pierde. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, quiero agruparlos? Quiero alinearlos, perdón. Vamos ahora a poner esto acá. Hago un clic acá en la elipse 3, control y un clic en la elipse 1. Vamos a colocar esto más o menos por acá. En el momento que tenemos dos capas seleccionadas, en la parte superior, si yo activo la herramienta mover, podemos ver que se visualizan las opciones de alineación y distribución. Estas que están acá son las de alineación y estas son las de distribución de elementos.
Dependiendo de el tipo de alineación que nosotros queramos colocarle, vamos a elegir cuál es la que corresponde. Voy a hacer un documento nuevo con unas medidas cualquiera y voy a hacer unas figuras para que lo podamos entender bien. Voy a hacer un grupo de figuras que tengan las mismas medidas. Duplicar. Aquí. Le voy a cambiar así el color. Y después otras figuras que tengan distintas medidas. Ahí estaría, listo. Entonces acá vamos con estas figuras que son exactamente iguales. Yo las selecciono y desde acá tenemos las opciones de alineación. Entonces acá podemos alinearlo. Lo que hay que tener en cuenta es qué opción es la que quiero seleccionar. Todo va a depender cómo están posicionados nuestros elementos. Acá, por ejemplo, vemos que las piezas están una encima de la otra, o sea, están en este orden. Y si yo me fijo en las miniaturas que se encuentran acá, vemos que las que coinciden con el dibujito sería este grupo de opciones. Entonces, nosotros acá tenemos alinear bordes izquierdos, alinear centros horizontales y alinear bordes derechos. Después tenemos el segundo grupo que nos dice alinear bordes superiores, alinear centros verticales y alinear bordes inferiores. Entonces, en este caso nuestros elementos están dispuestos de manera horizontal. Por lo tanto, voy a hacer uso del primer grupo. Entonces, elijo alinearlos al borde izquierdo. Y si yo elijo alinear al borde derecho, fíjense que no cambian. O alinear al medio. Quedan exactamente iguales. ¿Por qué? Porque son del mismo tamaño. Entonces, yo puedo elegir cualquiera de estas tres opciones. No voy a ver ningún cambio. Por el contrario, si yo selecciono estos tres, que son distintos, entonces ahí sí. Si yo lo quiero alinear a la izquierda, vemos cómo se alinean, tomando como referencia el borde, la sección izquierda. Si yo lo alineo a la derecha, vemos cómo toman esta sección del borde como referencia. Y si le pongo en el medio, vemos cómo queda distribuido en el medio. De la misma forma ocurre si yo estoy trabajando y mis elementos se encuentran dispuestos de esta manera, de manera vertical. Igual. Si yo los quiero colocar desde el borde superior, vemos cómo toman como referencia el borde más alto, el borde inferior, o si no, el medio. Si yo los selecciono, fíjense que voy a seleccionar primero el recuadro magenta y voy a seleccionar como último el recuadro amarillo. Y fíjense que igualmente me toma como referencia el otro objeto, para que queden todos bien alineados. Después tenemos la distribución. O sea, acá yo, por ejemplo, sé que el rectángulo amarillito, vamos a ponerlo bien pegadito, que quede en la base, pero este está más cerca del magenta. Cuando presione la opción de distribuirlo, vemos cómo quedan exactamente a la misma distancia. Lo mismo pasa si yo, por ejemplo, estas figuras, vamos a ponerlo acá para que quede centrado,
y lo distribuimos también. Entonces, de esta manera es como se comporta lo que es las herramientas de alineación y las opciones de distribución. Pero tenemos que tener nuestras capas sí o sí seleccionadas, y además tengo que tener activada la herramienta mover para que se visualicen estas opciones. Acá yo necesito que quede justo en el medio, así que lo voy a alinear tanto de manera horizontal como de manera vertical. Y fíjense qué fue lo que ocurrió. Como yo tengo vinculada lo que es la sombra junto con lo que sería la esfera, a pesar que estaba vinculado la sombra con la esfera, es como si yo hubiera seleccionado los tres elementos de manera individual. Entonces, la sombra se ocultó porque quedó posicionada en lo que sería voy a sacarle el vínculo. Ahí estaría. Quedó alineada junto con el resto de los objetos. Por eso quería agruparlo primero para que vieran este detalle. Entonces, en un principio, yo tendría que, por separado, alinear estos dos objetos. Centro tanto horizontal como vertical. Y al final de todo, ubicar la sombra. Una vez que la sombra está bien ubicadita, ahí lo selecciono con la elipse, o puedo seleccionarlo también con el círculo, ya que está todo agrupado, perdón, ya que está todo alineado, y ahí se vincula. Y se mueven todos juntitos. Igualmente el círculo este tiene que ir un poco más arriba. Vamos a subirlo un poquitito. Un chiquitín nada más. Ahí está. Después el número, simplemente con la herramienta texto. Recuerden que primero cambiamos el color y después hacemos un clic. Y también podría alinearlos. Listo. Bueno, esta fuente mucho no me convence, así que voy a activar la herramienta de texto. Me aseguro de tener la capa de texto activada y voy a buscar la fuente Arial. Vamos a elegir Arial Black. Ahí está. Y voy a volver a alinearlos. Listo. Creo que la elipse 3 no es solo blanca, tiene un pequeño degradado. Es como un color cremita, muy clarito, un poco clarito arriba y apenas oscuro abajo. Vamos a hacerle el degradado entonces. Selecciono cualquier herramienta de dibujo y en relleno le voy a aclarar que va a ser del tipo degradado. Y acá tenemos el pequeño editor. Vamos a ver el blanco, doble clic. Vamos a elegir un amarillito. Ahí está, ok. Y después este tendría que ser este mismo. Doble clic. Y acá a ver si me deja capturar este color. Ahí estaría. Y este simplemente lo oscurezco un poco más. Ahora un poco más claro. Vamos a acercarlo ahí, un poco más, un poco más.
Ahí quedó un poquito mejor. Bueno, listo. Ya tenemos lo que es la esfera, la parte inicial. Ahora, me faltan estos pequeños detalles. El destello, esta forma que lo más probable es que no la haga. Bueno, no me gusta muy bien cómo queda el destello. Vamos a ver cómo hacer esto. Obviamente vamos a usar otra capa distinta. Voy a ir a donde tengo la elipse, voy a hacer una capa nueva. ¿Qué sería para hacer ese pequeño efecto de brillo? Voy a achicar un poquito las capas para tener espacio. Yo sé que teniendo activada la capa 1, simplemente voy a estar pintando en lo que sería esta capa. Vamos a ponerle un color, vamos a ponerle un blanco. Le voy a bajar un poquito la opacidad. La dureza está al 0%, entonces yo puedo pintar. Pero, ¿qué pasa? Por más que yo trate de ser prolijo, al haberle bajado la dureza, vemos como al pasar en el borde se genera ese pequeño halo por fuera. Deshacer. Entonces lo que yo necesito es indicarle que yo voy a estar pintando, pero que al momento de pasarlo por acá en el borde, simplemente no quiero que salga del círculo, o sea, que salga de la esfera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la tecla control presionada, ahora sí, en vez de hacer un clic en el nombre de la capa elipse, voy a hacer un clic en la pequeña miniatura donde está el círculo. Vamos a hacer un poquito grande para que se vea. Capa 1 seleccionada, control y simplemente un clic en esta capa. Lo que acaba de hacer es activarse la selección. Entonces cuando yo esté pintando, vamos a elegir uno bastante grande. Cuando pinte, simplemente va a estar pintando en estas zonas. Nada más. Ahí estaría. Una vez que lo tengo, vamos con el borrador, dejo la selección activada. Vamos a aumentarle un poquito más el tamaño, dureza en 0, la opacidad también la reduzco un poquito y empiezo a borrar. De a poquito. Vuelvo con el pincel, voy a achicarlo un poquito más y voy a pasarlo con los bordes. Pues necesito que los bordes se resalte un poquito más, quizás no tanto. Si quiero, supongamos que digo, me gustó cómo quedó, no quiero arruinar la capa. Hago otra capa más por encima y ahí es donde pinto. Total, si no veo que no queda muy bien, puedo eliminar esta capa nueva. Entonces siempre tengan presente de crear la cantidad de capas que ustedes necesiten. Y vamos añadiendo ese pequeño efecto de brillo. De ser necesario, después puedo utilizar, supongamos que digo, bueno, lo dejo así, que quede un poco más marcado esta parte. Entonces queda marcado y acá también queda más marcado. Entonces se le puede aplicar luego un desenfoque. Vamos a filtro, desenfoque gaussiano.
Y si quiero suavizar este pequeño destello, fíjense acá, está en 0. A medida que vamos aumentando, se va haciendo más borroso el borde y se va mezclando un poquito. Esto ya depende después de cada uno, ¿no? Fíjense cómo quedó. Puedo hacer otra capa nueva y ahí puedo seguir jugando con estas partes. Puedo aumentar un poco más la opacidad si quiero que se note más. Total, después como está en una capa por separado, puedo asignarle un desenfoque gaussiano. Fíjense que no necesito estar acá adentro para poder hacerlo. Estoy trabajando desde afuera. Apenitas se está aplicando. Siempre acostúmbrense a trabajar en capas por separado. Desenfoque gaussiano. Puedo ir aumentando de a poco con la ruedita el nivel de desenfoque. Y va quedando. Fíjense cómo va quedando cada vez más suavecita. Y después para la parte superior podemos hacerle este brillo, este pequeño brillo que está acá. Yo puedo hacer lo siguiente. Acá vamos a hacer otra capa nueva. Pueden darle nombre a cada una de las capas para saber qué es lo que tienen. Y para hacer este pequeño destello, fíjense que es como un círculo, voy a ir con la herramienta de selección y voy a hacer una selección directamente. Acá. Voy con el pincel. Y acá, no demasiado cerca, voy pasando el pincelito. No me preocupo porque después puedo ir con la herramienta del borrador y eliminarlo. Vamos con el borrador y lo puedo borrar. Es más, puedo agrandar un poquito más el tamaño del pincel. Aumentarle quizás la dureza para que el destello quede más marcado. Selección, deseleccionar y fíjense cómo quedó ahí remarcado. Si no lo quiero tan marcado, lo mismo le puedo hacer un desenfoque. Y ahí queda más suave. Puedo cambiarlo de posición, más arriba, más abajo. Puedo eliminarlo también, si no me gusta cómo quedó. Pero es simplemente como un pequeño destellito. Esto ya está ocupado. Fíjense que pueden mostrar y ocultar las capas para fijarse a ver si está todo bien. Capa nueva. Vamos a hacerlo un poco más resaltado.
Y después con la herramienta del borrador, fíjense que me posiciono en un solo lugar y empiezo a hacer clics. Clic, 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 clic. Me puedo desplazar los costaditos un poquito. Si quiero que sea un poco más oscuro, puedo duplicar esta misma capa y fíjense cómo se va haciendo cada vez más notorio. Y se puede seguir borrando sin ningún problema. Y ahí se va haciendo cada vez más notorio. Eso es por el tema del pincel. El pincel lo estoy trabajando con una opacidad muy reducida. Entonces por eso queda así medio semi-transparente. Esto les va a llevar un poquito de tiempo, así que cuando lo hagan tómense todo el tiempo que quieran para crear el trabajo. Voy subiendo un chiquitín para hacerlo cada vez más finito. Y acá le puedo hacer después el otro destello, sé que va en el centro. Si de repente dicen, ay no, pero no me gusta muy bien cómo queda, no hay problema. Directamente pueden omitirlo directamente o hacer un destello totalmente diferente. Si no, yo prefiero hacerlo distinto. O sea, que venga un punto de luz, que dice, bueno, este punto de luz se va a estar colocando de este lado o de este otro lado. En este caso, como la sombra viene proyectada en esta dirección, podemos decir, bueno, va a quedar el punto de luz en esta posición. Y acá también pueden hacer, si quieren, la selección para que quede más prolijo. O lo pueden hacer manual. Más chico, no tanto. Y ahí lo tenemos. Fíjense que al haberlo hecho sin la selección queda así un poco desprolijo, pero da más la impresión como que fue pintado. Se puede hacer si no finito primero y después más grueso. Eso. Después con el borrador pueden usar después la herramienta nuevamente del desenfoque. Opacidad al 100%. Y acá lo voy haciendo cada vez más finito. Y se va eliminando.
Y listo. Y ahí lo van controlando. Ahí lo hacen más finito. Filtro, desenfoque gaussiano. Y lo van haciendo. Fíjense que así está demasiado remarcado, pero lo van a hacer un poquito más borroso, ¿sí? Un pequeño punto de luz. Eso ya después queda... Depende de cada uno. Por ejemplo, acá yo me equivoqué y lo hice en la misma capa. Así que esto que está acá, puedo borrarlo. O como esta capa está... Lo que está pintadito está simplemente por abajo, puedo seleccionarlo y decir, bueno, esto que está acá. Vamos a el menú capa, nueva, capa vía, cortar. Y lo saco de ahí. Y lo tengo en otra capa por separado. Así después es más cómodo. Vamos acá, capa nueva, vía cortar. Ahora sí. Pues le había hecho un desenfoque al... Ahora sí. Listo. Ahí estaría. Pueden hacer un pequeño efectito por arriba. O simplemente dejarle la sombra de base, que queda bastante bien. Sí, no hay problema. Pues simplemente un detallito que tiene que estar ahí. Una vez que lo tienen, pueden hacerlo incluso más pequeño. En otra posición distinta. Más cerca, más lejos. Pueden darle otra forma también. Porque hay algunos destellos, por ejemplo, si yo creo una capa, voy a hacer una capa nueva y la voy a rellenar de negro. Rellenar, negro. Desde filtro hay una opción llamada interpretar, donde hay un destello. El destello que se utiliza es, por ejemplo, el de las fotografías. Acá se puede cambiar. Mantengo presionado y voy cambiando la dirección. Fíjense cuanto más se alejan, el destello va acá. Ponemos OK. Acá, por ejemplo, ahí ya se aplicó el destello. Acá le pongo trama, como que después en un capítulo vamos a estar viendo las opciones de fusión. Y acá está el destello. Como es una capa, podemos después aplicarle una máscara y vamos borrando aquellas partes que vemos que no quedan bien. Podemos bajarle un poquito más la opacidad. No, la opacidad no. A ver, con aclarar, para que no se note tanto. No, el tema que con trama queda más bonito que con aclarar. El tema es que el destello, sí o sí, a ver si el destello... no se ha podido completar porque el área seleccionada está vacía. No hay ningún tipo de píxel. A ver si hago clic acá. Filtro. Interpretar. Destello. Vamos a hacer un duplicado del... Voy a hacer un duplicado del círculo. A ver cómo queda el destello. Convertir en objeto inteligente. Y se está haciendo el destello dentro del círculo, o sea, no por afuera. Por ese motivo estaba la capa rellena de negro. Y interpretar destello. Más grande o más pequeño. Fíjense que depende del tipo de lente, el destello puede modificarse.